casi totalmente en forma y no se prevén ninguna cláusulas, ninguna medidas para reducir el riesgo o para lo menos tener un conocimiento claro del riesgo en los servicios de salud. Cuarto, direccionar el gasto en salud pública con criterios de costo-efectividad. Realmente y tuvimos la oportunidad de hacerlo en una investigación hace poco tiempo en el CENDEX, cuando uno mira el gasto que hace este país en el plan de atención básica, en los contratos que se hacen desde los diferentes municipios, uno encuentra que incluso hicimos la simulación, uno podría generar ahorros muy importantes y mucha mayor efectividad si la inversión en salud la hiciera con un criterio de costo-efectividad y no con un criterio de feria de contratos como está haciendo en cierta forma en la actualidad. Y por último, ajustar el sistema a partir de una regulación técnica. Todos esos problemas que hablaba Nelcy, que se han documentado por muchas personas de información que hay en el sistema, en mucho tienen que ver porque yo sí creo que en el sistema un problema general de diseño, y es que la regulación centralizada del sistema de seguridad social se le delegó a mecanismos o a instancias donde se hace fundamentalmente es concertación entre los actores. Entonces cada uno buscamos posicionar o ubicar aquello que nos haga menos daño y hemos tenido un sistema que se ha venido manejando fundamentalmente con base en esa visión. Incluso el mismo decreto de ley 052 es un ejemplo perfecto de eso. Cada uno trata de meter una cosita allí, que pisos tarifarios, que no sé qué, donde fundamentalmente lo que buscamos es agenciar un interés de absolutamente pequeño y minúsculo frente a los problemas de pérdidas de bienestar que tiene el sistema. Y eso es por carencia de una regulación técnica. Es decir, un sistema de aseguramiento, un sistema tremendamente complejo, donde la concertación, cuando hay problemas tan supremamente complicados como son la selección adversa, el abuso moral o el análisis actuarial del sistema, simplemente queda sujeto a unas decisiones de corte político donde pesan más que los datos, los intereses de los actores. De nada nos va a servir tener la mejor información del mundo si simplemente siempre vamos a seguir regulando el sistema con base a las presiones de unos agentes que según el momento o el instante en el que se encuentre busquen sobreponerse unos sobre otros para generar un instante de mayor influencia. Finalmente terminamos con un sistema realmente compensado y cuasi dinosaurico. Por último, estrategias de manejo de riesgo. Y vuelvo aquí con el tema frente a lo que es la integración vertical y otros elementos de esto. Nosotros tenemos que tener un sistema de seguros realmente especializado, que sepa administrar riesgo. No un sistema de seguros que lo único que le interesa es buscar compensarse financieramente. Es decir, ese es un problema de los accionistas de las empresas de seguros. Pero el problema del sistema colombiano es un problema que fundamentalmente pasa por tener un aseguramiento especializado y alguien que tenga la flexibilidad, empresas suficientemente capacitadas para administrar riesgo y no para manejar elementos de administración cuasi presupuestal, ni esquemas de administración de servicios de salud. Hubo un problema desafortunado también desde el inicio en la implantación de la ley, donde no se supo diferenciar como organización, un administrador de un asegurador. Durante los últimos 5 o 8 años nos hemos tocado venir y corrigiendo todo ese esquema socialmente a un costo muy grande para pasar de un esquema de administración a lo que finalmente, y estaba definido desde un principio, era un sistema de aseguramiento. Implantar esquemas de coaseguros ligados al ingreso para financiar a las personas no aseguradas. Como Nelcy lo digo, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, creo que Ramón Abel también lo planteó. Aquí ya no hay más plata. Es decir, cuando un país como Colombia está gastando cerca del 10% de su PIB en salud, es que ya no hay más plata. Ya no hay más de dónde sacar para financiar el sistema. Es decir, el esquema público no da más, el esquema público de contribuciones e impuestos realmente no da más. Entonces, a nosotros nos toca acomodarnos a administrar un sistema de servicios de salud, un sistema de aseguramiento con los dineros que hay. Y eso probablemente pasa por tomar una decisión que es tremendamente difícil, pero tremendamente importante. Y es que las personas y las familias seguramente van a tener que empezar a pensar en contribuir de formas diferentes a su propio aseguramiento.
Nosotros ya tenemos la población formal asegurada en el régimen contributivo, y los estudios que se hacen sobre encuesta de hogares y otros estudios que se han planteado muestran cómo realmente la población de mayor necesidad, la población en indigencia, en desplazamiento, las poblaciones especiales y poblaciones y los grupos que están protegidos por la Constitución Nacional, en su gran mayoría ya están protegidos en el régimen subsidiado. Nuestro problema es ese segmento intermedio de la población que tiene algunos ingresos y que está, como lo mostré en estos datos, gastando ya mucho en salud y que no tienen un esquema de aseguramiento, no tienen una garantía de seguro. Entonces el planteamiento que hago acá es que tenemos que empezar a pensar en esquemas en que la propia población, a través de un proceso que tiene que ser social, pedagógico y técnico, aprenda a comprar sus servicios de salud y aprenda a comprar pólizas de seguro. Y también los aseguradores aprendan a vender seguros de salud. Es decir, yo estoy profundamente en desacuerdo con los subsidios parciales. A mí me parece que ese es un esquema que no soluciona los problemas de la población, desfinancia el aseguramiento igualmente, porque vía tutelas o las diferentes vías que ya conocemos, ese esquema de subsidios parciales se va a reventar. Entonces es mucho más conveniente seguramente que empecemos a decir a las familias: mire, ustedes son familias de estrato medio que pueden pagar un seguro, que el Estado les puede contribuir con una parte de su aseguramiento, pues compren, financien un 30 o un 40% de seguro y tengan una póliza de seguro. Pero pensar que vamos a afiliar 18 millones de personas, donde los dineros, como Nelsi recientemente lo demostró, no alcanzan, es un esquema que realmente no tiene futuro. Y sí se nos vuelve un permanente caballito de batalla cuando desde los estamentos políticos y sociales con mucha razón se dice: no, es que el sistema está incompleto. Y está incompleto porque hay una cantidad, muchos millones de personas que no tienen acceso a los servicios de salud. Administración actuarial del sistema. Es absolutamente imposible, y eso lo podemos decir con absoluta seguridad y certeza, administrar, tener una prima actuarialmente ajustada si no hay información actuarial. La única posibilidad es tener una información actuarial suficiente y fehaciente para poder hacerlo. Lo que pasa, en Colombia tenemos siempre, y particularmente en el ministerio, desde otras épocas, incluso es tradición, tenemos la visión de que los estudios tienen que ser representativos. Yo creo que con unos estudios de caso y unas muestras adecuadamente calibradas y calculadas, con un proceso de seguimiento suficiente, podemos tener información actuarial buena y mirarla prospectivamente de una forma controlada, donde podamos construir una información sobre cuál es el gasto efectivo en servicios de salud. Ningún país del mundo que maneja esquemas de aseguramiento social se ha metido en la tarea de hacer un estudio representativo nacional. El mismo Estados Unidos, que tiene unos esquemas de aseguramiento social y privado mezclado, hizo un estudio en el año 83, que fue el estudio de RAND. A partir de eso sacó la mayoría de las conclusiones que sirven para plantear y corregir sus esquemas de aseguramiento, y mucha de la teoría sobre seguro se ha aprendido a partir de ella, pero no necesariamente tenemos que llegar al gran estudio, porque probablemente también nos podemos encontrar que vamos a tener muy poca profundidad en él, pero es necesario tener una administración actuarial del sistema. Y, como ya les decía, proyectar un sistema de seguros especializado. Yo les insisto mucho en esto, en este foro de aseguradores. Creo que el sistema de seguros debe especializarse, y desde las ARS que manejan el sistema de régimen subsidiado, que probablemente es el segmento del sistema donde haya mayor compensación en términos de valor social e intervención social frente a gasto, el más progresivo, digamos, en términos económicos, yo creo que es un llamado de atención por la posibilidad de proyectar un sistema de seguros especializado. Por último, una reflexión. Esta es una gráfica que presentó Alexander Precker en un estudio sobre financiamiento en servicios de salud y aseguramiento social para poblaciones pobres, donde muestra cómo
un error histórico que nosotros tuvimos en el sistema colombiano. Si uno hace una comparación entre los recursos y la prevención, servicios primarios y la complejidad de los sistemas de salud, en diferentes estudios, cerca de un grupo, como unos 10 estudios realizados en África, se hizo una simulación sobre dónde era mucho más efectivo el aseguramiento frente a los servicios centralizados de servicios de salud. Y lo que se encontró es que efectivamente la asignación prioritaria se maximiza en los servicios de salud pública de manera centralizada, mientras que el aseguramiento tiene una asignación prioritaria para minimizar el riesgo financiero en los servicios de alta complejidad. Nosotros en Colombia generamos un sistema que desde el aseguramiento pretendió abordarlo todo, y lentamente hemos ido corrigiendo eso hacia una curva mucho más adecuada desde el punto de vista de ganancias de bienestar y de economías de escala. El papel del aseguramiento fundamentalmente es la asignación prioritaria en los servicios de alta complejidad, y yo creo que ahí es donde le cabe el papel del futuro, no en los papeles de tipo preventivo ni que se adecuan a lo que no tenga que ver eventos que son financieramente catastróficos para las personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Por compartir con nosotros estos conocimientos. A continuación, una serie de preguntas más dedicadas a la doctora Nelcy, como inquietudes. Vamos a dar inicio entonces a la presentación, líneas de proyectos sociales y comunitarios en las empresas. Y ya viene en representación de esos organismos de dirección. Por otro lado, la doctora Astrid González es la coordinadora de la Escuela de Economía Solidaria de la Corporación Minuto de Dios. El panelista Rafael Cárdenas Gutiérrez, director de la carrera de Administración de Empresas de la Corporación Minuto de Dios. Él es administrador de empresas. Y nuestro coordinador, el doctor Gustavo Herrera, sociólogo, filósofo, especialista en... Me ha correspondido hoy exponer aquí el convenio que se celebró en febrero del 2005, el convenio de marco entre Gestar Salud y Uniminuto. Este convenio específico es el fortalecimiento de la propiedad colectiva de las empresas afiliadas a Gestar Salud. Está en 3 fases. En la primera fase tenemos la identificación y selección de proyectos. En el componente 1 miramos que tenemos la investigación preliminar. Ahí lo que se hizo fue la selección sobre los proyectos que cada una de las empresas tenemos. En el componente 2 tenemos el taller de expertos, que fue el encuentro que tuvimos en Manizales. ¿Quiénes son los expertos? Fueron las juntas directivas que participamos, los órganos de control social, algunos gerentes que también estuvieron haciendo presencia allá en Manizales. De ahí salieron unas conclusiones y unas recomendaciones. La primera fase ya lo hicimos. En la segunda fase tenemos la sistematización, formulación y socialización de proyectos según líneas priorizadas y ámbitos de acción identificados. En el componente 2 tenemos la formulación de proyectos según ámbitos y líneas de acción prioritarios y entidades de apoyo financiero. Esto se hizo de acuerdo con Gestar Salud. Gestar Salud miró que era importante identificar proyectos de sus empresas asociadas susceptibles de ser articulados en líneas de acción. Lo que se trataba de hacer ahí era que las empresas no anduviéramos cada una regadas, sino que lo que queríamos era articularnos todos para poder mirar, porque
entre todas las empresas agremiadas a Gestar Salud, estábamos analizando que muchas estamos haciendo lo mismo. Y lo que queríamos era articularnos para poder, entre todos, formular nuestros proyectos. Otra era hacer más productivos los esfuerzos de cada una de las empresas en la perspectiva de alcanzar un mejor impacto social entre sus asociados. El fundamento del proyecto era perfilar un trabajo que permita diseñar estrategias a largo plazo, planear y visualizar a las empresas como un solo organismo, aprovechando las sinergias. Las sinergias era para aprovechar las energías que tenemos cada una de las empresas. También las experiencias que como empresas nosotros tenemos, no andar cada una por su lado. Y la concurrencia de sus intereses económicos, empresariales y sociales. Componentes del proyecto. En los componentes del proyecto tenemos dos. El primero es el componente que es investigar en la fuente sobre los proyectos desarrollados en ejecución o ideas de proyectos, clasificados, caracterizados y desplegados en una matriz comparativa con el fin de encontrar posibles sinergias. En el componente 2, en talleres de expertos, avanzar en la identificación de líneas generales y ámbitos de acción sobre proyectos, necesidades y prospectiva en cumplimiento de los propósitos corporativos de Gestar Salud y sus empresas asociadas. De ahí salieron unas conclusiones y unas recomendaciones. El primer componente era la identificación de proyectos. En este primer componente, en la identificación de proyectos, tenemos la información sobre proyectos de las empresas mediante diseño de herramientas para ser diligenciadas por cada empresa. ¿Qué se hizo ahí? Se le colgó el formulario en la página web de Gestar Salud y se hicieron consultas directas con Gestar Salud, esto se hizo verbalmente. Y también se utilizaron documentos disponibles que Gestar Salud tiene, como la revista que siempre saca Gestar Salud, y también la base social que Gestar Salud tiene de cada una de las empresas, y el taller de identificación de proyectos que se realizó en Manizales. El segundo componente es el taller de prospectiva, la metodología participativa. Ahí tenemos la construcción del espectro ideal de trabajo en el fortalecimiento de la propiedad colectiva en 3 niveles de análisis. Tenemos 3 niveles de análisis que es asociados, empresa y gremio. Lo que se hizo en Manizales fue que se pudo analizar, participaron directivos, se hicieron 4 grupos y ahí lo que se hicieron fue unas preguntas que cada uno tenía que responder. Era, en cuanto a los asociados, era ¿cuáles considera usted que son las dificultades que tienen los asociados para mejorar su calidad de vida? En lo que tiene que ver con la empresa era ¿cuáles son los vacíos que encuentra en su empresa? Y en el gremio, ¿cuáles son las acciones que se deberían desarrollar como gremio para generar un mayor impacto a nivel nacional? Y aquí se hace la descripción de la metodología que se utilizó en Manizales. Se integraron 4 grupos de directivos e integrantes de los órganos de administración y control, presentes en el encuentro de Manizales. En cada grupo estaban representadas todas las empresas. En cada grupo estaban representados todos los niveles de información de los directivos. Cada grupo separadamente respondió a las preguntas planteadas. Cada participante, mediante tarjetas, tuvo oportunidad de expresar sin temor sus opiniones sobre cada una de las preguntas. Las tarjetas fueron clasificadas por el grupo según temas comunes. Ahí, ¿qué fue lo que se hizo? Ahí se priorizaron en cuanto a todas esas preguntas y se clasificaron preguntas que sacaron, y ahí pudimos analizar
que la gente de los 4 grupos, ellos coincidieron todos en las mismas necesidades para los asociados. En cuanto a educación, miramos que lo que se hizo ahí es que ellos miran de que hay baja información en el nivel básico de educación, que no hay información en competencias y habilidades productivas mínimas para arte y oficios, avicultura, agricultura, comercialización, etc. También se analizó que hay un bajo nivel de educación formal y no formal, no hay empleo, lo que lleva a escasos niveles de ingresos y en consecuencia a una mala calidad de vida. Y también hay niveles de deserción escolar altos. También se pudo analizar en parte de las necesidades de los asociados lo de la vivienda. Se detectaron las condiciones de vivienda, que las necesidades de vivienda son precarias, no se posee y en caso de tenerlas son de condiciones deficientes en su estructura y en su entorno. No hay conexión a servicios públicos, es muy deficiente. Se vive en terrenos que no tienen legalización. No hay programas de financiamiento para compra de vivienda o para mejoramiento. Las condiciones ambientales son deficientes. En las necesidades de los asociados también miramos la generación de ingresos, que son altos niveles de desempleo por falta de formación, mujeres cabeza de hogar sin empleo. No hay programas que fomenten empleo. La mayoría de los asociados son campesinos y no existen tierras para producción autosostenible. Faltan conocimientos para organizar cadenas productivas o asociaciones de actividades entre asociados. Aquí miramos lo que es vacíos en las empresas. Pudimos analizar en cuanto a los proyectos, que es falta de conocimiento en gestión de proyectos, no existe capacitación en formulación y gestión de proyectos, faltan proyectos que generen ingresos a los asociados y falta capacidad económica para emprender grandes proyectos. En gestión y administración, lo que se pudo detectar es que no existen comités de trabajo por grupos de necesidades empresariales, educativos, de vivienda y empleo. Las normas y leyes que cobijan el sistema son muy cambiantes y eso afecta a nuestras empresas. Falta planeación, hay desorden administrativo, no hay políticas claras y falta de priorización en estas. Faltan criterios de desarrollo de las juntas directivas y de las empresas. Las juntas directivas adolecen de mayor formación, no somos profesionales. Les falta formación en economía solidaria, gastos administrativos demasiado altos, falta de compromiso de los asociados porque no existen políticas de incentivos. En gestión y administración también tenemos que no se sabe gestionar recursos, carencia de un portafolio de servicios, no hay apoyo de los entes territoriales, las juntas directivas no tienen proyectos articulados con otras empresas o proyectos macros. Cada uno andamos en nuestro propio cuento. No existen relaciones claras con otras empresas, ONGs e instituciones de apoyo, ausencia de intercambio e integración entre las empresas. No hay políticas para aumentar el número de asociados. Cada uno estamos trabajando por nuestra cuenta. En las acciones gremiales, tenemos el fortalecimiento interno, propiciar un empoderamiento de las juntas directivas en el gremio, buscar integración de esfuerzos de las empresas para el cumplimiento de los objetivos sociales, diseñar y ejecutar un gran proyecto social que permite integrar más a las empresas, iniciar procesos de investigación para identificar y diversificar un portafolio de servicios, mejorar sus canales de comunicación e información a todos los niveles y en lo local. También tenemos en las acciones gremiales lo que es la gestión de administración. Trabajar más en red para que haya unificación de criterios y políticas que conduzcan a una representación más eficaz del gremio. Propiciar la articulación de proyectos de las empresas,
promover y apoyar la estructuración de una área social interempresas, acompañar más a las empresas ante organismos regionales, propiciar la creación e integración de nuevos negocios entre las empresas asociadas, propiciar la creación de unidades especializadas para bajar costos administrativos de las empresas, contables y administrativas, etc. En la divulgación tenemos buscar una mayor divulgación y socialización de las experiencias de cada empresa, trabajar más en procesos y mecanismos de educación, orientar esfuerzos y estrategias hacia una mayor divulgación y reconocimiento del gremio, buscar canales de comunicación efectivos y permanentes, promover procesos de cooperación para las empresas, hacer más esfuerzos para buscar nuevas fuentes de financiación, promover espacios de comunicación interinstitucional. Eso que acabamos de ver es todo lo que se vivió en la primera fase. Ahorita vamos a mirar lo que es el segundo momento, que es la socialización de proyectos, la construcción, contraste entre necesidades y acciones y aproximación hacia las líneas de acción. Aquí vamos a mirar lo que es la descripción de la metodología que se utilizó. En los proyectos, en los mismos 4 grupos, los participantes socializaron los proyectos que cada empresa viene ejecutando, sus beneficiarios, cuantía, zonas de ejecución, recursos y dificultades. En la matriz, las necesidades de los asociados, los vacíos de las empresas y las acciones gremiales fueron interrelacionadas en una matriz y calificadas, según el efecto que unas tuvieran en las otras. Esta actividad fue realizada por el colectivo en los mismos 4 grupos que se trabajaron en Manizales. Aproximación a líneas de acción. Los resultados de los grupos fueron clasificados participativamente por líneas de acción. Aquí podemos analizar la socialización de los proyectos, podemos analizar los proyectos que cada una de nuestras empresas tiene. Por ejemplo, miramos que Copsalud tiene 19 proyectos, Almesalud tiene 38 proyectos, Ecoxas tiene 4, Endisalud 4, Mutualser 11, Barrios Unidos tiene un proyecto, Ensanar 28 proyectos. Así que miramos que dentro de nuestro gremio tenemos un total de 105 proyectos entre las empresas que estamos agremiadas. Y la construcción y contraste entre necesidades y acciones lo va a hacer el doctor Rafael. Muchas gracias. Proyectos tanto de desarrollo productivo como de desarrollo social que actualmente adelantan las empresas solidarias de salud. Para terminar con una hora para hacer su exposición, posteriormente entraremos a mirar el proyecto. Muchísimo volverme a encontrar con caras conocidas del taller de Manizales. En nombre de la Universidad Minuto de Dios, muchas gracias de nuevo por permitirnos trabajar con ustedes. Quisiera hacer una aclaración un poco frente a la exposición de Margarita, en el sentido de que esas fallas que veíamos ahí, que ustedes proclamaron en los talleres, que salieron reiterativamente en los 4 grupos, se refieren específicamente a la experiencia que las entidades tienen frente a los temas de proyectos para el fortalecimiento de la propiedad colectiva. No tiene que ver en ningún momento con los temas de salud, que obviamente ustedes saben y manejan y conocemos de buena fuente que están haciendo con excelente calidad. Bien, después de hacer esa precisión, quisiera entrar dentro de las conclusiones que sacamos del tema del taller en Manizales. Y le hemos puesto de alguna manera como determinantes del pensamiento prospectivo, porque de alguna forma lo que hicimos fue articular todos los resultados de los talleres frente a una propuesta y un esquema de trabajo en el cual seguramente en una tercera fase nos iremos a introducir para fortalecer y gestionar proyectos ya desde las regiones y lograr un impacto mayor a nivel de entidades y de gremios, obviamente que beneficia a nuestros asociados. Bien, nos encontramos con una realidad organizacional en Gestar Salud. Es importante resaltar que hay una organización con procesos asociativos consolidados, una experiencia de más de 11 años, en algunos de sus casos pues resultado de varios procesos asociativos a partir incluso desde las anteriores entidades.
entidades solidarias de salud, hasta lograr consolidar el proceso que es Gestar Salud y todo el desarrollo que ustedes más que yo conocemos. Segundo, nos encontramos que poseen nichos de mercado consolidados y con características de oportunidad. En términos de contar con más de 80.000 asociados, eso presenta una serie de oportunidades frente al desarrollo y consolidación tanto del proceso asociativo como de las poblaciones beneficiarias. El tercer elemento es una misión corporativa acorde con las nuevas dimensiones pensadas por los asociados. Revisando todos los elementos de direccionamiento tanto de las entidades como de las organizaciones y de Gestar Salud, nos encontramos con una realidad organizacional pertinente, una realidad organizacional que está apuntándole de alguna manera al desarrollo y consolidación de todos estos proyectos en beneficio de sus asociados. El cuarto elemento es una organización gremial con representatividad pública reconocida. Todos ustedes saben que la labor de Gestar Salud ha estado más orientada en términos de representatividad, tanto en lo político como en lo público, y ha sido un proceso arduo y bastante reconocido por la opinión pública en el país. En el quinto elemento nos encontramos con una organización con una alta cobertura nacional y reconocimiento en las regiones, además de contar con ese nicho y con organizaciones con procesos asociativos consolidados, también encontramos una cobertura amplia en el país. Sexto, una experiencia en ejecución de proyectos de carácter social y productivo. Ahora decía con cierto acierto Margarita que nos encontramos con una realidad de más de 105 proyectos, que creo que el gremio ni siquiera lo había asumido, no sabía que tenía tantos proyectos, que creo que los venía manejando cada entidad. Nos encontramos con realidades afortunadas en el éxito de esos proyectos, que deben ser aprovechados y capitalizados en nuestro esquema de trabajo que estamos proponiendo. El séptimo es la necesidad de impactar de mejor forma en el medio a través de la extensión del portafolio de Gestar y sus entidades asociadas. Creo que es un tema recurrente, constante en los encuentros y en los congresos de Gestar Salud, el tema de cómo pensamos en diversificar, cómo pensamos en ampliar el portafolio de negocios tanto de las entidades como de Gestar, y ahí digamos que también se pueden consolidar algunos de los elementos que hemos venido trabajando en el punto anterior. Bien, entonces nos encontrábamos con unos principios que empezaban a demarcar lo que vamos a plantear en este proceso de trabajo. Entonces había una conceptualización pequeña, estábamos apuntando al tema de región. Es importante ir pensándolo, ir midiéndolo, ir determinándolo, cómo es que las organizaciones pueden articularse, construir sinergias y fortalecer sus competencias en la formulación y gestión de proyectos que atiendan a mejorar el impacto regional. Entonces entendíamos como región, y lo discutíamos también en los talleres de Manizales, como un lugar común donde confluyen variables geográficas, culturales y sociales que garantizan y determinan el desarrollo de una población específica. Ya veremos un poco en la propuesta cómo de alguna manera quisimos conservar el principio de región. También se fue construyendo otro concepto en el tema de planeación, construido por ustedes, construido participativamente y luego afinados desde la Dirección de Gestar Salud y obviamente con la participación de la universidad, y se ha determinado como ámbito de acción. Y entonces entendemos como el ámbito de acción como una categoría temática, unos grandes ejes temáticos sobre los cuales vamos a desplegar todo el ejercicio de formulación y gestión de proyectos para el fortalecimiento de la propiedad colectiva, y que encierra un escenario perfectamente definido en la vida de una sociedad. Estamos hablando de grandes componentes como el tema de educación, salud, vivienda, todos aquellos que están determinando de alguna manera las posibilidades y potenciales de una sociedad para desarrollarse. Otro elemento que aparece en el proceso de planeación y que está perfectamente definido desde todo el proceso que llevamos es el tema de líneas de acción. Y se entiende por línea como un factor de planeación que organiza conceptual y práctica los proyectos, que se articulan en un ámbito específico. Entonces, como bien veíamos, los ámbitos son grandes ejes temáticos sobre los cuales surgen muchísimas alternatividades de proyecto. Entonces era preciso descender un poco más en el proceso de conceptualización y nos ubicamos en el tema de línea de acción. Fue importante llegar allá porque eso ya nos encontraba con un canal específico sobre el cual íbamos los proyectos. Y ahora más adelante que expliquemos un poco la matriz, miraremos cómo ustedes mismos adjudicaron a esas líneas unos contenidos específicos. Y entonces se atribuye a la virtud de permitir ser más objetivo en la asignación de recursos y en la medición y pertinencia de los objetivos propuestos para los escenarios de planeación.
Y ya dentro de la discusión final del proceso que surtimos en Manizales, llegamos a conceptualizar un tema que era importante entenderlo desde el rol de las organizaciones. Estamos hablando de una organización con un componente estructural bastante amplio, con un componente asociativo muy grande, y era importante entender de alguna manera esos roles, cómo se iban a conjugar en términos de las entidades solidarias de salud y el gremio gestal. Entonces determinamos el concepto de nivel de acción. Entonces ese nivel de acción se refiere entonces a una acción real y específica a desarrollarse dentro del esquema organizacional de gestal. Desde ahí hay dos cosas importantes, y es que entendimos que Gestar Salud debe jugar un rol de coordinador en todo el término de la política de proyectos para el fortalecimiento de la propiedad colectiva. Y en el escenario regional deberían articularse las entidades para ser las ejecutoras de los proyectos, tanto desde la formulación como la gestión de esos mismos proyectos. Entonces era muy importante definir esos roles, y es muy importante que quede en la conciencia de las organizaciones que cuando estén en las regiones, cuando estén implementando los proyectos, son ellos los responsables de esa ejecución y de esa gestión. Bien, entonces un poco los resultados de esas líneas que explicaba Margarita ahora en términos de lo que ya entendemos como una visión prospectiva. Entonces están nuestros niveles de acción, el nacional y el regional contemplado desde Gestar Salud y lo regional contemplado desde la articulación de las entidades solidarias de salud. Tenemos 4 ámbitos temáticos sobre los cuales empezaremos a trabajar. Ellos están considerados como educación, mejoramiento de ingresos, mejoramiento de la calidad de vida, consolidación y desarrollo gremial. Como ustedes ven, todas esas respuestas que dimos en el taller de alguna manera fueron alineadas y articuladas en esos conceptos de ámbitos. Bien, y muchos recuerdan que a partir de la matriz de evaluación sistémica, donde relacionamos los numeritos, ¿se acuerdan cuando estábamos allá estableciendo entre 0 y 3 cuál era el impacto de una variable sobre otra? Resultamos priorizando esas 9 líneas de acción, entre las cuales iban ubicadas en los ámbitos. Entonces, en el ámbito de educación encontrábamos que eran 3 líneas de acción en términos de educación formal, economía solidaria, formación en economía solidaria y en la formación de competencias directivas. En el ámbito del mejoramiento del nivel de ingresos, estábamos hablando de gestión de proyectos productivos y hacemos referencia a que esa gestión implica todo, ¿no? Desde la formulación, financiación y procesos de construcción y apoyo a todo el desarrollo productivo de los asociados. En el mejoramiento de la calidad de vida, estábamos hablando de salud, vivienda digna, seguridad alimentaria, recreación. En la consolidación y desarrollo gremial, entonces estaban contemplándose la planeación y el desarrollo de áreas sociales para trabajo de social común, la diversificación del portafolio, tanto de Gestar como de sus entidades, un tema de comunicación organizacional y un poco la interlocución política en lo local. Y esto atendía también a un razonamiento de que quizá Gestar debería también empezar a interlocutar con actores políticos y sociales en cada región o en cada localidad. Todo eso debe terminar en la formulación y estructuración de proyectos. Bien, entonces a partir de esa estructuración de la matriz, de la formulación de los ámbitos, de los conceptos de ámbito, línea y proyectos, entonces entendemos que el esquema más favorable para empezar a desarrollar todos estos procesos podría ser el esquema de regionalización. Y entendemos esa regionalización como una estructuración de un lugar común donde se conjuguen eso que estábamos determinando como región, que eran características económicas, sociales y culturales, pero que además se mezclaran con la institucionalidad representada en el impacto asociativo. O sea, ¿dónde están las entidades? ¿Dónde están sus asociados? ¿Dónde nos interesa impactar con mayor efecto en los proyectos? La capacidad económica, tanto de Gestar Salud como de sus entidades, y la capacidad real de gestión de recursos que podamos tener, y operativa, conducente a optimizar recursos en la búsqueda de las mejores opciones de impacto para los beneficios para Gestar Salud y las entidades y sus asociados. Entonces es importante que pensemos que ese concepto de regionalización,
que empieza a abordar el gremio tiene en cuenta esas características de región, pero también de las competencias que tiene cada entidad para poder desarrollar esos proyectos. Desde ahí se plantean los objetivos de ese proceso de regionalización. Entonces, el primero es potencializar sinergias y posibles alianzas. Nos encontrábamos con una realidad en los proyectos. Si bien contamos con 105 proyectos, nos parece que en términos gremiales y en términos de impacto están un poco desarticulados. Entonces, pensamos que se podría mejorar el impacto en esos proyectos si de alguna manera se buscan estrategias de gestión conjunta en las regiones. Y estrategias de gestión conjunta significa que las entidades se unan y produzcan esos procesos en la formulación y la gestión de proyectos. El segundo es estructurar y posibilitar la gestión exitosa, grupos de trabajo para adelantar el proceso por región y por temática. Entonces es fundamental no solamente contar con la voluntad política de las instituciones, sino que además se consoliden grupos humanos con unas competencias tanto técnicas como profesionales, tanto técnicas como humanas, en el desarrollo y gestión de esos proyectos. El tercer elemento y objetivo que tenemos es optimizar los recursos invertidos en proyectos para implementar en conjunto por región o por área temática. Una cosa que nos encontrábamos también era que las entidades hacían esfuerzos ingentes por construir los proyectos desde su propia óptica y con sus propios recursos, que nos parecía que les faltaba articularse con los demás actores sociales de cada región, y en eso vemos que uno de los objetivos de la regionalización podría estar centrado en articularse con otros actores sociales y empezar a formar un poco más de personas en ese proceso. El otro objetivo es desarrollar proyectos de mayor envergadura de impacto regional y nacional. O sea, cómo vinculamos esos proyectos, los unimos y mostramos y hacemos más evidente que tanto las entidades solidarias de salud como Gestar Salud son evidentemente unos actores relevantes y propositivos en el desarrollo del país que deben ser tenidos en cuenta tanto en el nivel nacional como en el nivel regional. El otro objetivo es posicionar al gremio solidario de los administradores de régimen subsidiado como agentes vitales en el espectro de desarrollo local y regional. Tiene que ver un poco con que si logramos desplegar con mayor virtud la capacidad de desarrollo de proyectos y beneficios para la comunidad, también encontraremos que eso traerá un beneficio inmediatamente a la organización en términos de posicionamiento frente a actores locales. Bien, entonces hemos pensado en esta propuesta de trabajo sobre unas políticas que podrían posibilitar la articulación de las instituciones y los agentes locales. Entonces, uno de los parámetros es que en cada región deberían participar todas las organizaciones adscritas a Gestar Salud, entendiendo como todas las que estén presentes en esa región. También no desconocimos en ningún momento los efectos que para la organización y para las entidades solidarias de salud tiene el proyecto de regionalización y todo lo que va a implicar para ustedes en la transformación organizacional. El desarrollo de alianzas sectoriales y regionales que consoliden la imagen del sector solidario de salud y sus respectivas ES en el desarrollo de proyectos que mejoren la calidad de vida de sus asociados y usuarios. Entonces, entrar en la articulación con procesos sectoriales y regionales para mejorar esas competencias. La optimización de recursos económicos destinados para la promoción del fortalecimiento de la propiedad colectiva. Y quizá esa es una política de las más ambiciosas de nuestro plan de trabajo. Es que es posible pensar en unir a recursos, es posible que las entidades se unan y pongan recursos para desarrollar proyectos de mayor envergadura. Para ello debemos desarrollar unos eficientes modelos de gestión, unos eficientes modelos de planeación, para que las organizaciones estén dispuestas a colocar sus recursos y sus esfuerzos en el desarrollo de esos nuevos proyectos. El desarrollo de nuevas ofertas de negocios complementarios al aseguramiento en salud. Ese es un tema coyuntural, es un tema que se ha venido hablando. De hecho, traemos una propuesta de proyecto en un primer elemento que tiene que ver con el tema del crédito y con el tema de alcanzar un relativo músculo financiero para poder desarrollar proyectos. La consolidación del grupo económico solidario. Obviamente, en la medida en que uno pueda diversificar su portafolio, también debería encontrar elementos de cohesión que le permitan mostrarse al país como un grupo consolidado en el tema económico y con carácter solidario.
la aprobación de una metodología para la formulación y gestión de proyectos y recursos en alianza con el sector público y cooperante internacional. Entonces también aparecen actores definidos en este proceso de búsqueda y gestión de recursos, a la cual deberíamos dotarlo de una metodología específica para gestar salud en el tema de formulación y gestión. Y que se establecen 4 zonas que cumplen con parámetros de región, de acuerdo con algunas de las condiciones de regionalización del país adoptadas y directrices económicas y geográficas, que cuente con la presencia institucional de al menos 5 de las 6 entidades de las empresas solidarias de salud. Un poco, eso era lo que estábamos observando. Quizá esto de 5 de las 6 entidades tendrá que ser un poco replanteado en el nuevo esquema de regionalización, pero la idea es que sí se integren en esa propuesta. Bien, entonces, no plantear solo política, sino además plantear un esquema operativo. Y no nos hemos dado la tarea de mostrar un esquema organizacional rígido con el que se muestren unas líneas de confluencia, de autoridad o todo lo que podría implicarnos el tema de la teoría organizacional, sino que la propuesta específica para ustedes atiende al tema de roles. Y en esos roles, pues veíamos un poco cuál es el rol gremial en términos de ser un coordinador, ser un gestor desde el centro hacia las regiones, de realmente elementos transversales en la procura del desarrollo del fortalecimiento de la propiedad colectiva. Encontramos un segundo órgano que también es parte de la propuesta, que es el comité regional, integrado por esas entidades, con personal adscrito a esas entidades, y que se estructuren en un órgano que funcione permanentemente y que posibilite el desarrollo de esos proyectos. Entonces tienen un rol eminentemente regional en la formulación y gestión de proyectos. Está el rol organizacional, que juega un papel muy importante, y es que de alguna manera también al configurarse el comité regional, también deberíamos pensar en que algunos de los proyectos que están desarrollando cada una de las entidades van a emerger o van a trasladarse a esos escenarios de comité regional. Entonces, la entidad, ¿qué papel juega? La entidad solidaria de salud en el apoyo al desarrollo de esos proyectos. Entonces, también es fundamental entender que ese rol nuevo organizacional de las entidades solidarias de salud se estará pensando en el tema de ser promotores activos en el desarrollo de esos proyectos. Quizá no tan ejecutorios, sino más promotores. Y el cuarto es que tampoco podemos desconocer una realidad organizacional, que es el esquema fundacional que algunas de las entidades vienen manejando. Entonces han creado sus propias fundaciones, han empezado a transferir recursos a esas fundaciones y esas fundaciones han empezado a desarrollar sus proyectos. Entonces, ese rol de esquema fundacional o bien lo encontramos separado o bien deberíamos encontrarlo articulado con el rol de comité regional. Pero básicamente lo que intenta esta estructura que estamos proponiendo es que pueda haber una comunicación sinérgica entre todos los actores integrados en el sector solidario de salud. Y ya pues presentemos un esquema propuesto de regionalización. Ok, dentro de ese esquema de regionalización hemos encontrado 4 zonas en las cuales hemos detectado que si se trabajaran solamente en lo que está ahí, se apuntaría al 80% de los asociados de esas entidades asociadas a esta. Hemos encontrado una zona 1 con un epicentro Bolívar, donde se encuentra la concentración mayor de asociados en la región Caribe. Ese epicentro podría recoger el resto de la región Caribe y poder articularse desde Bolívar, específicamente desde Cartagena. En la zona 2 hemos encontrado un epicentro Antioquia, que podría también articularse con el eje cafetero y con Chocó en el desarrollo. Obviamente hay ciertas identidades culturales ahí, excepto en el caso de Chocó, pero que por digamos, la relativa el relativo peso que tiene en términos de asociados, Chocó en este momento. La zona 3, determinada por Cundinamarca, Boyacá y Santander, donde también hay un alto porcentaje de asociados,
que podría también recoger norte de Santander, Arauca, Casanare, donde ustedes han empezado a intervenir y abrir espacios en el aseguramiento. En la zona 4 estamos hablando de Valle, Cauca y Nariño. Es una zona bastante grande en términos, creo que es la que más peso tiene en términos de asociados en esa región, y podría estar recogiendo todo lo que significa la región sur en el tema de regionalización, apuntándole hacia Putumayo, Caquetá y otras regiones. Lo importante es que aquí se está concentrando el mayor número de nuestra población, es donde deberíamos empezar a trabajar y donde mayor impacto deberíamos estar empezando a generar. Bien, entonces dentro de ese mapa de regionalización se presentan así. Entonces está la región de Bolívar, que articularía toda la región Caribe, Antioquia, que estaría hablando de Cafetero y Chocó, la región de Valle, Cauca y Nariño, que estaría también articulada un poco con Tolima, Huila, Putumayo, Caquetá y otras regiones que ustedes tienen aquí, salvo estas donde no están, y la región de Santander, Boyacá y Cundinamarca, que estaría articulando a Arauca, Casanare, Bichara, y el resto de territorios donde ustedes están. Y hasta ahí nuestra propuesta de trabajo, digamos. ¿Qué viene ahora? Empezar a gestionar proyectos. ¿Qué viene ahora? Una tercera fase en la que debemos potencializar las capacidades de cada organización en cada una de las regiones, empezar a acompañar los procesos, empezar a ayudar a convocar y a buscar alianzas con actores de desarrollo social en cada una de esas regiones, procurando ir metiendo a la mayor cantidad de asociados en esos proyectos. ¿En qué proyectos? En los que están determinados desde los ámbitos, las líneas de acción que ustedes mismos han definido como prioritarias en su desarrollo. Bien, quisiera mostrarles un poco ya en términos reales lo que ha pasado con sus proyectos, cómo los hemos clasificado, cómo están metidos dentro de todo este esquema de trabajo. Es que nos toca cambiar de presentación, entonces les pido que toda esta visión prospectiva en la cual nos metemos. Y aquí un poco quisiera también recordar cuáles eran los objetivos de este taller en Manizales. Nosotros íbamos con la intención firme en la primera propuesta con Gestar Salud de referirnos simplemente a la identificación de proyectos, a identificar qué estaba haciendo el sector, en qué actividades estaba localizado, cuántos recursos invertía, cuáles eran un poco las competencias que estaban desarrollando en términos de la gestión de proyectos. Pero ya analizando el tema nos parecía también pertinente preguntarnos hacia dónde quiere ir el sector, cuál es la visión que tiene frente al desarrollo de la propiedad colectiva. Algunos de ustedes nos han compartido que es un tema que ha venido siendo recurrente en los encuentros y congresos de Gestar el año pasado, este año. Entonces, nos dimos a la tarea también de plantearles a ustedes por qué no nos cuentan y nos ayudan a construir un espectro ideal. Entonces, lo que está aquí es un poco la síntesis entre el espectro ideal que ustedes construyeron y la realidad de lo que ustedes están trabajando. Esos proyectos, entonces hicimos un inventario y recibimos información de estas entidades: Cosalud, Ecopsos, ASMED, Ensanar, Barrios Unidos, Mutualser y Endisalud. Hicimos una obtención de información sobre los proyectos a través de los correos electrónicos enviados por las entidades solidarias de salud. Cuando no alcanzamos a captar toda la información en el taller de Manizales, contactamos con algún responsable de cada entidad en el sentido de que les solicitamos a ellos nos hicieran el favor de recoger mayor información en sus entidades y hacernoslas llegar vía correo electrónico. También se hizo de forma verbal en el taller realizado en Manizales. En algunos grupos lo hicieron específicamente en cada punto, en otros grupos lo hicimos alternado con todo el proceso de taller donde se iban contando los proyectos. La revista de Gestar Salud, donde algunos de ustedes desde sus entidades publican y hacen visible cuáles son los proyectos que están realizando, y también se hizo a través de algunas llamadas telefónicas con los responsables en cada ejercicio. Entonces, en el procedimiento nos planteamos a Gestar Salud también le debemos dejar una base de datos articulada que esté alimentándose constantemente y sobre una fuente de consulta. Entonces, el objetivo de esta base de datos es que
ustedes también puedan tener el conocimiento de lo que están haciendo sus asociados a nivel nacional, en qué están interviniendo y cómo lo hacen y cuánto se gastan en esos proyectos. Entonces, hubo una captura de información suministrada por las ESS, que básicamente tiene un número de proyectos inventariados, que ya recordábamos que eran 105. Esos ingresos en el inventario de proyectos se hicieron mediante un archivo Excel que están colocados en la página web. Ustedes pueden entrar a la página www.gestarsalud.com. Ahí hay un link que dice convenio gestar un minuto, y ahí encontrarán ustedes las fichas de proyecto que ustedes debieron de diligenciar para hacer la captura de ese ingreso de proyectos. Entonces, el objetivo es mantenerla actualizada, clasificar los proyectos por línea y por ámbito. Que no solamente pensemos que estamos haciendo proyectos, sino que además estamos contribuyendo, cada uno, así sea separadamente de sus entidades, al desarrollo de esos ámbitos y líneas de acción. Y se pueden el otro de los objetivos de la base es que se pueda realizar actualizaciones de proyectos y anexar nuevos proyectos. Entonces, como nos vamos a dar la tarea de formular y gestionar muchos proyectos desde las regiones, estaremos planteándonos que esa base de datos en menos de un año pasará de 105 a no sé cuántos proyectos estaremos gestionando. Entonces hay un menú de consulta en la base de datos que también van a encontrar en la página web, que digamos es la base de proyectos al segundo semestre de 2005 y unos datos consolidados. Eso lo podrán hacer ustedes a través de la página web. Entonces pueden consultar proyectos por entidad, pueden consultar listados generales y es alimentado por la información que cada entidad mantenga. Entonces, clave que también se introduzca como política general de las entidades, empezar a alimentar esa base de datos para que ustedes puedan tener toda la información y el conocimiento que se está haciendo a través de la gestión. Y también hay unos consolidados por proyectos y por línea y ámbito. Entonces más o menos ustedes encontrarán información así. De esos proyectos que están clasificados, encontramos que en educación hay 14, mejoramiento de nivel de ingresos hay 47, mejoramientos de la calidad de vida que implicaban el tema de vivienda, salud, seguridad alimentaria, lo que teníamos allá en las líneas, en coordinación y desarrollo del gremio. Entonces, fíjense cuál es el impacto que estamos generando, dónde estamos trabajando, dónde estamos concentrando el mayor nivel de esfuerzo. Quizá los dos elementos que mayor peso tienen dentro de la base es el mejoramiento de ingresos y el mejoramiento de la calidad de vida con una representatividad importante. Creo que por la urgencia que tienen los dos temas dentro de nuestros asociados. Entonces los proyectos por ESS, que ya los había relacionado un poco más ahorita, Cosalud, ASMED, Medicopsus, Endisalud, Mutual Ser, Barrios Unidos y Ensanar. De alguna manera vemos que ASMED y Ensanar son las entidades que más han estado en su proceso en la formulación de proyectos, que tienen un importante nivel de relacionamiento con los actores locales y están gestionando recursos además de propios de esos actores involucrados en los proyectos. Hay proyectos consolidados por línea, entonces tenemos están en educación formal, están en proyectos productivos y podemos también hacer toda la consulta cuántos Cosalud tiene y en qué líneas está trabajando. Entonces, ajustes al inventario de proyectos, digamos que lo importante aquí sería que ustedes pudieran articular esto con la gestión de sus proyectos en las fundaciones y en los elementos que están trabajando desde sus regiones. Entonces los objetivos es buscar una cultura de la sistematización. De alguna manera era difícil mostrar el impacto que están teniendo las entidades en este tema frente al nivel nacional y nivel regional, porque no teníamos cultura de la sistematización. Nos encontramos con proyectos bastante bien formulados, bastante bien documentados, pero también con otros no tan formulados, no tan documentados, difíciles de rastrear y difíciles de encontrar y medir, sobre todo en términos de cumplimiento de sus objetivos, que debería ser también otro de los elementos de análisis, ¿verdad? ¿Qué proyectos tenemos exitosos, qué proyectos no han sido exitosos, cuáles han sido sus dificultades y sus aprendizajes?
que son variables que poco a poco deberíamos ir incorporando a la base de datos a fin de poder realmente tener un aprendizaje concreto en este campo. Y complementar la información de proyectos. Unos requerimientos, se alimenta el listado por medio del ingreso de proyectos a cada entidad, se puede realizar ajustes a la base, las bases individuales de proyectos de cada ESS alimentan automáticamente el listado general consolidado de todos los proyectos. Entonces la base es muy fácil de alimentar a través de página web, ustedes tienen los archivos y van a ir quedando registrados dentro de la página de Gestar Salud, a lo cual tendrán acceso todos los actores y todas las entidades. Bien, unos responsables que hubo en las ESS que fueron dados en el taller de Manizales, que muy amablemente nos colaboraron desde cada entidad. En Cosalud estuvo Evelis Arneda Moreno, en Ecopsos Marcela Sánchez, en Asner Enigdi Bambeque, en Ensanar Bambeque, en Sanar Inés Arenas, Barrios Unidos Amanda Yanet Murillo, Mutual Ser Jorge Miranda y en el de Salud Expedito Duque Cuadrado.